pues ella es pues una periodista que respetamos siempre mucho el trabajo periodístico de Laura Sánchez Ley, una periodista que ha hecho un trabajo que se publicó en el diario Milenio, que lo tituló Milenio, Fiesta y Sexo, Gancho del Narco para reclutar agentes de Estados Unidos. Y es una investigación que tiene que ver pues con el trabajo periodístico que hace Laura Sánchez Ley de pues agentes de la DEA, pues también atrapados, involucrados, agentes de patrullas fronterizas también atrapados, involucrados ya con cárteles y en los grandes negocios. Así que ya se encuentra por ahí Laura, ¿verdad? Sí, Laura, ya un poco en las tinieblas la vemos, pero ahí está. Espera. Y es que acá está la luz toda completa. ¿Me ves? Espérame. Sí, te vemos, Laura, ya se puede acomodar. Sí, creo que está un poquito a contraluz, pero no te apures, Laura. Ahí ándale, mejor. Listo. Listo. Laura, pues bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Hola, colegas, Ernesto, Alberto, qué gusto estar por acá con ustedes. Muy contenta de estar por acá otra vez. Nosotros estamos más contentos, mi querida Laura Sánchez Ley. Tu trabajo siempre lo apreciamos muchísimo, lo respetamos. Yo personalmente, pues creo que es extraordinario el trabajo que han desarrollado a partir de meterse a los archivos y desentrañar este tipo de historias como la que nos presentas ahora en Milenio, Laura Sánchez Ley. Esta historia de, bueno, mejor cuéntanos. La DEA. De la DEA, hombre. Cuéntanos mejor tú ya para no irnos más. Ay, pues mira, definitivamente creo que el asunto es que durante muchos años creo que hemos visto a la justicia estadounidense como la panacea de la justicia, ¿no? Como la gran justicia, tantas y tantas modificaciones que se han hecho en México para tratar de igualar este sistema judicial estadounidense, ¿no? Sobre todo el sistema de persecución. Y creo que este tipo de historias y este tipo de documentos que podemos encontrar en las Cortes de Estados Unidos, en el Departamento de Justicia y en las Cortes de Apelaciones, son las que precisamente no quieren que se sepan. ¿Saben? Es muy difícil tener acceso a estas historias porque justamente las guardan con muchísimo recelo. Y el día de hoy, pues la historia es sobre un par de agentes de la DEA que, imaginen esto, trabajaron durante toda su vida en la agencia antidrogas, te jubilas, tienes tu jubilación, crees que te vas al mar, pero no, abres una empresa de consultoría a través de la cual, a través de tus amigos en activos adentro de la agencia antidrogas, empiezas a sacar los expedientes judiciales, empiezas a sacar los testigos protegidos que tienen en tu contra, empiezan a sacar las ubicaciones de la gente que va a testificar en tu contra, entre otras transacciones, para clientes que son precisamente objetivos de la agencia antidrogas. ¿Quiénes son los objetivos de la agencia antidroga? Pues generalmente son los cárteles mexicanos. De hecho, aquí se menciona la historia de cárteles mexicanos, de clientes mexicanos. Específicamente, una de las intercepciones de llamadas era para intentar contactar a un agente en la división de Miami, porque se le venía un juicio a un gran objetivo de la DEA mexicano, justamente acusado de tráfico de drogas. Es a través de este cliente mexicano, de este narcotraficante, que caen estos dos agentes, uno en activo, como les platicaba, otro todavía al interior, ¿no? El agente que estaba afuera era Manuel Recio, un gran agente, digo un gran agente en cuestión de que sirvió toda su vida a la agencia antidrogas, que funda esta empresa que les cuento, la empresa consultoría Global Legal Consulting. Pero cuando tú te pones a revisar las estadísticas, particularmente el Departamento de Justicia y del CBP, que es la patrulla fronteriza, pues te das cuenta que este no es un caso aislado, compañeros, y que durante el 2020, por ejemplo, 86 agentes del CBP fueron investigados por asuntos relacionados con drogas y con corrupción en el 2000, y así se fueron los siguientes años, ¿no? 2021, 127 agentes investigados por estas cuestiones, y en lo que va del 2022, 73 agentes investigados por cargos relacionados con drogas y corrupción. Entonces, creo que el problema es grande y además de todo, pues ya se había advertido que esto se venía. Esta advertencia vino desde el 2010, colegas, desde las comisiones más altas del Senado de Estados Unidos, donde dijeron, oigan, se nos está infiltrando la gente,
está infiltrándose los cárteles de la droga. Tenían casos documentados, según ellos, de gente que solamente estaba entrando a las corporaciones contratada para infiltrarse y para trabajar en la delincuencia organizada. Ya, Laura Sánchez Ley, este mecanismo de operación que ellos llevaban a cabo, y que déjame retomar un poco esta parte que tú dices en tu trabajo que mencionas, lo hicieron a través del Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la DEA, la famosa NADIS por sus siglas en inglés. Si pudieras detallarnos un poco más este mecanismo, porque eso, claro, quienes hacemos trabajo periodístico y tenemos seguimiento o hacemos seguimiento del papel que van haciendo, que están teniendo algunos cárteles en el interior de la República Mexicana, particularmente en algunos estados del norte del país, pues claro que pues preocupa muchísimo el nivel de infiltración que pueden tener los cárteles en agentes de esta naturaleza y con la información que ellos tienen. Por supuesto, mira, este tipo de sistemas es un sistema particularmente mundial, según lo que la misma DEA ha revelado a través de distintos, pues de distintos momentos, porque tampoco es que han revelado todos los datos que se pudieran revelar. Es un sistema en el que tú entras, en el que tienes una clave, sobre todo como empleado, y tú puedes precisamente hacer esto, ¿no? Puedes teclear el nombre de la persona, puedes teclear el nombre de esta gente y tú puedes entrar a todo su sistema criminal, básicamente, Ernesto, ¿no? Tú pones el apellido, la fecha de nacimiento y tú puedes entrar a todo el sistema, al conglomerado mundial de lo que la DEA ha recopilado de ti. Es decir, no solo en Estados Unidos, sino lo que ha logrado recopilar a través de otras corporaciones con las que tiene intercambios, ya sea el Interpol, ya sea policías de otro país, las policías de investigación, sobre todo, que son con las que más tienen contacto ellos, es cómo lograron hacer esto. Entonces, el mecanismo básicamente que se descubre en esta historia de Global Legal Consulting es: yo, por ejemplo, Laura, tengo cargos por tráfico de droga, me entero de este servicio VIP, de esta consultoría que, por cierto, se constituye totalmente legal en Miami, voy con esta gente a través de sus contactos en la DEA, entra al sistema NADI, no es que yo puedo entrar, no es que el consultor puede entrar, es que los agentes entran en estos sistemas, teclean mi fecha de nacimiento o mi nombre y pueden obtener absolutamente todos mis registros criminales que han sido levantados por las corporaciones, incluso los testigos y colaboradores que están en mi caso, ¿no? Así es como se hacía, así es esto. Y bueno, los intercambios fueron de entre 50,000 y 70,000 dólares. Es decir, si yo tengo entre 50,000 y 70,000 dólares, podía entrar a mis registros. ¿Y qué te deja esto en evidencia? Pues que definitivamente el dinero lo es todo para estos narcotraficantes. Hasta para eso, compañeros. Es decir, ellos podían saber quién iba a testificar. Bueno, viene un caso muy particular de un narcotraficante que iba a ser detenido. Estaba ya la fecha del operativo de captura en estos sistemas de la DEA. Le avisan y evidentemente la DEA no puede realizar esta captura según los documentos judiciales del caso de los agentes Manuel Recio, que eran sus nombres, y Constanzo era el apellido del otro agente que sí estaba al interior de la corrupción. Entonces, Juan, Constanzo, les digo, realmente parece que no hay barrera para esta gente, ¿no? La verdad es que esta situación, esto que publicas en Milenio, es de escándalo, aunque pues como tú lo sabes mejor que yo, pues ya hacía tiempo que se sospechaba que había este tipo de intercambios y este tipo de cochupos, para decirlo muy mexicano, entre agentes de la DEA, el CBP y otras corporaciones estadounidenses, y la parte de la premisa, de nuevo, de que las drogas en Estados Unidos no se distribuyen solas, y tiene que haber alguien que permita no solamente su entrada, sino también la distribución en las grandes ciudades. Este agente Manuel Recio y John Constanzo están sujetos ya a un proceso. Están detenidos, Laura, entiendo que están ante la Corte de Nueva York, y no sé si
si el juicio ya está en proceso, si llegaron a algún acuerdo, van a hablar, van a colaborar, ¿qué narcotraficantes habrían sido beneficiados, Laura? Mira, justamente creo que por la cuestión de que en estos momentos la investigación está en curso, ellos se encuentran en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, aún no han sido revelados los nombres, ya ves que cuando van los procesos judiciales en Estados Unidos, poco a poco empiezan a revelar los procesos judiciales, este caso es muy nuevo, es apenas de este año, ellos han iniciado un proceso judicial en Estados Unidos, digamos que el primer saque nos dice los delitos que cometieron, sin embargo, aún no se han ido revelando nombres porque, por ejemplo, todavía no sabemos si va a empezar un juicio, si van a pactar, si van a negociar. En caso de llegar a un pacto, lo que las autoridades les están ofreciendo son 15 años de cárcel, la fiscalía se iría por 15 años de cárcel, evidentemente con muchísimas posibilidades de reducir su sentencia, aunque bueno, está el agravante de que eran agentes del orden que juraron proteger a Estados Unidos, que es una de las cosas, ¿no?, que se escriben, digamos, que está pidiendo la fiscalía, pero digamos, querido Alberto, parece que se irán revelando detalles de este proceso judicial, iremos sabiendo qué es lo que pasa, pero lo que sí te puedo decir es que la oficina del Inspector General de Estados Unidos tiene registros, tiene números, estos números que les estaba platicando, y no es el único caso que está sucediendo, y como les decía, lo preocupante es que realmente ya había un aviso en el año 2010, hubo algo en la Cámara del Senado de Estados Unidos, te quiero leer el nombre exactamente completo, ya se habían llevado a cabo un aviso, digamos, vamos a ponerle de esta manera, ya se había avisado que los narcos mexicanos estaban tratando de escabullirse en estas dependencias. Esta comisión del Senado había revelado incluso que ya tenían datos que se estaba tratando de corromper, y esto me parece súper importante, a las corporaciones de Estados Unidos, incluso también con fiestas de sexo y prostituta. Ojo, esto es en el año 2010, y recordemos que en el año 2018, durante el juicio del Chapo Guzmán, se corroboran digamos, indicios que tenían en el Senado de Estados Unidos, estas comisiones de seguridad, y este señor que le decían el Chupeta, no sé si se acuerdan por ahí hasta de las novelas del Cártel de los Sapos, este señor que era socio del Chapo Guzmán, Juan Carlos Ramírez, el Chupeta que le decían colombiano, contó con lujo de detalle cómo lograron sobornar agentes de la DEA a cambio de sexo y prostitutas. Ya en el juicio del Chapo se tomó como evidencia en contra este proceso, ¿no? Esto que se había advertido desde la Cámara de Senadores se revela con lujo de detalle en el llamado juicio del siglo. Ya, gracias, Laura. Laura, habíamos leído que en algunas investigaciones se había vinculado también a agentes del ICE, del Servicio Migratorio y de Aduanas, ahí en los Estados Unidos, que también se les había encontrado en algunos casos algunos agentes vinculados con algún cártel, particularmente con el de Sinaloa, y en otro caso con el de los Zetas. Pero aquí estás tú también documentando de patrulla fronteriza, y hay que entender que cada agente tiene sus distintas funciones, pero pues era una precisamente de las áreas de los Estados Unidos, de las instituciones que podían ser más vulnerables, y finalmente pues estás constatando que pues el vínculo que también tienen es fuerte e importante. Por supuesto. Lo que pasa es que, mira, y te digo, se ha advertido en múltiples ocasiones que el primer frente de los cárteles en Estados Unidos definitivamente son las agencias de la seguridad de la frontera, ¿no? Que es lo que hace la patrulla fronteriza, que es lo que ha hecho ICE también, ¿no? En la detención de migrantes que han recibido dinero, pero que además se han convertido, vamos a decirlo de manera coloquial, en los mandaderos de los narcotraficantes. Generalmente los casos que tenemos de agentes de la patrulla fronteriza, pues son, digamos, recogían la droga, por ejemplo, algunos ejemplos, que hay muchos, del CBP, todos documentados ante las fiscalías, sobre todo de California, de Texas, de Arizona.
que recogían básicamente la droga para los narcotraficantes en la frontera, se las dejaban ahí en el muro, la tomaban y se la llevaban a algunos puntos de entrega, ¿no? Tenemos agentes corrompidos en la construcción de narcotúneles, ¿no? Estos grandes pasadizos que llevan droga, sobre todo desde ciudades como Tijuana hasta Estados Unidos, que básicamente callaron y que ahora se encuentran involucrados en grandes causas penales, ¿no? Te digo, este ha sido el frente más vulnerable, según dice Estados Unidos. Les cuento que incluso en un informe del año 2015, el comisionado de Seguridad Interior de Estados Unidos revelaba que tenían que ser más quisquillosos en la contratación de sus agentes porque creían que tenían agentes, ya tenían investigaciones en curso de agentes que parecía que solo habían ingresado para tratar de traficar droga para cárteles de la droga, ciudadanos estadounidenses con todas las credenciales, que aparte recordemos que para ser agente de estas corporaciones no es que tengas que tener el gran currículum del mundo, tienes un montón de prestaciones en todas las agencias de seguridad de Estados Unidos, colegas, y no necesitas tener precisamente una carrera universitaria ni nada, ¿no? Está bien comprobado que necesitas el mínimo de requisitos para ser agente de la patrulla fronteriza. Sí, a mí me ha tocado conocer casos de agentes de la patrulla fronteriza pues, que perdieron el empleo, que prácticamente vivían del seguro de desempleo del gobierno de Estados Unidos, vieron la convocatoria y los contrataron y ahí andaban patrullando la frontera entre México y Estados Unidos en 2005. Totalmente. En 2005 yo recuerdo que hice varios recorridos por la frontera norte y me contaba la gente, los polleros, en San Luis Río Colorado, por ejemplo, que ahí había una especie de puerta VIP por donde pasaban desgraciadamente, mujeres que eran traficadas para la esclavitud sexual, venían de Europa del Este, de Checoslovaquia, de lo que fue Checoslovaquia, de aquí toda aquella zona, y que eran muy cotizadas en los centros de diversión estadounidenses y también mexicanos. Bueno, por ahí pasaban estas mujeres sin ningún problema, también ciudadanos chinos, ciudadanos de Irán, de Irak, que pagaban una cantidad importante de dinero. Bueno, por ahí podían pasar y los polleros te lo contaban sin ningún problema. Aquí ya estamos arreglados, la patrulla fronteriza ya los pasa, etcétera. Este tipo de situaciones han existido desde hace muchísimo tiempo y no se publican mucho. Por eso es muy agradecible este reportaje que tú nos presentas, Laura Sánchez Leis, y yo te quiero hacer una pregunta. Independientemente de que tú y yo y el resto y otros sabemos que no hay que confiar mucho en la DEA como fuente, esto nos da como una especie también de una revelación como para que de nuevo pongamos un granito o un kilo de sal en todo lo que la DEA publica. Lo digo porque no son pocos los periodistas, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, que tienen a la DEA como la gran fuente informativa. Claro. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, creo que se ha convertido en una fuente a raíz de los documentales de Netflix, ¿no? Donde empezaron a aparecer, a dar la cara, a volverse mediáticos, y creo que por ahí hay como toda una generación de exagentes de la DEA que ya no son consultores privados, que ya no es difícil rastrearlos, sino que ahora pues ya salen en la televisión y entonces ya se han vuelto, digamos, expertos en muchos temas de seguridad en México. Eso es verdad. Caso de Reyes, por ejemplo, este muchacho, agente también de la DEA, Claro. Caso Camarena, todas aquellas historias, pero bueno, en fin, perdón, Ernesto. No, adelante. No sé si ha habido alguna declaración por parte del gobierno de México en ese sentido, porque finalmente tu investigación está arrojando información de algo que está sucediendo acá en nuestro país y que, como bien señala Alberto, mi querida Laura Sánchez Ley, pues nosotros además te agradecemos este tipo de trabajo de investigación, porque no solamente es en términos informativos, sino para quienes estamos haciendo algún tipo de trabajo, pues nos complementa información importante. Es como armar piezas de un rompecabezas complejísimo que además se está moviendo todo el tiempo. No sé si ha habido alguna declaración por parte de autoridades mexicanas. No, ninguna hasta el momento que yo sepa, querido Ernesto. Gracias por el reconocimiento, por lo que me platicas, por lo que me dices, lo agradezco muchísimo. Pero lo que te puedo decir es que, bueno, ya tiene más de un año que entró en vigor
la ley que regula a los agentes extranjeros en México, una ley de la que muy poco se ha hablado y que está funcionando y está operando en este momento, y que sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores básicamente ha tomado el control y el mando de esta regulación. Entonces, se supone que a más de un año, pues ya deberíamos tener ciertas, digamos, ciertas bitácoras, que es lo que regula esto, de qué es lo que están haciendo, de cómo están trabajando y de cómo están operando. Entonces, hace algunos meses yo obtuve, digamos, la primera versión, el primer saque a los 6 meses, y en efecto ya había una relación. Ya la DEA, el FBI, la CIA tenían que estarle informando al gobierno mexicano con quién se reunían, de qué temas se reunían, cuánto tiempo había tardado su reunión, ¿no? Entonces, pues yo lo que en este momento estoy haciendo justamente es pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, ¿cómo va esto, no? ¿Cuántas bitácoras? ¿Quiénes son? ¿De qué han sido estas reuniones? Pero el hecho de que se supone que se les debería estar regulando a los agentes, al menos en territorio mexicano, para evitar todo este tipo de confusiones, de corrupción y demás, pues sería en estos momentos la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y algunas dependencias de seguridad con las que se reúnen, como la Guardia Nacional, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, pues veamos cómo viene el saque para ver qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que han detectado, si se han detectado irregularidades y si se está también trabajando y analizando sobre estos casos, ¿no? Porque evidentemente en Estados Unidos sabemos que pasó esto, pero ¿quiénes eran los clientes mexicanos? Es también lo que hay que esperar, ¿no? Y esperar que si hay más investigaciones abiertas por estas consultorías legales, pues que realmente ofrecen estos servicios VIP. Sí, y no hay que olvidar que hay también investigaciones, hay un alto mando de la ex Policía Federal, el brazo derecho de García Luna, que está bajo proceso en Estados Unidos por haber vendido información de la DEA. Así es que... Claro. Estoy tratando de acordarme el nombre, ahorita me acuerdo el nombre de este personaje. Pues le informamos también, aprovecho también para informarle, ya le pegamos la liga del artículo que está publicado en Milenio, de la investigación que hace Laura Sánchez Ley. Le informo también que me sucedió que a la hora de querer leerlo, pues en Milenio le pide que se suscriba, pero no es gratuito, no tiene que pagar nada, nada más le piden ahí su email, cosa que ya hice. Ahora sí que todo sea por leer el trabajo de Laura Sánchez Ley. Así que, Laura, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por este trabajo y gracias por tomarnos la llamada. No, hombre, muchísimas gracias, Alberto, Ernesto, que tengan muy lindo día. Muchas gracias por el espacio para platicar de estos temas que de repente le pican a algunos, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Gracias, Laura, cuídate. Muchas gracias. Un abrazo, Laura. Un Chao, abrazo. chao. Gracias.